si bien en algunas áreas hay una recuperación, en otras no la hay. Y esta recuperación de la economía en épocas de pandemia, porque la pandemia no ha terminado, va a ser muy dispareja, Luis Miguel. Sí, cuando hablamos de recuperación, invariablemente la discusión empieza sobre si debemos poner la vista en que el vaso está medio vacío o que está medio lleno. Y creo que en pocas cosas se expresa también esto, como en el mercado laboral y sobre todo con las cifras del mercado laboral por regiones. En El Economista hicimos el ejercicio, una especie de República Mexicana en recuperación de empleo, y para fines de que la comparación tenga sentido, comparamos no con febrero del año pasado, sino con junio del 2019. Como debe ser. Por una razón, la creación de empleo es cíclica. Normalmente enero es un mes donde se contrata muchísimo y normalmente en diciembre hay muchos despidos. Entonces, para saber cómo estamos en junio de este año y comparar con antes de la pandemia, el mejor mes de referencia es junio del 2019. Claro. ¿Qué es lo que nos encontramos? La cifra de empleos que todavía no se han recuperado formales son 193,000. Pero tenemos como contrastes, el estado que mejores cifras trae es Tabasco. Tabasco trae 28,000 empleos más de los que tenía hace 2 años. Repito, 28,000 empleos más, 17% más trabajadores. Tiene mucho que ver con las inversiones alrededor, por ejemplo, de la refinería y con algunos proyectos, digamos, públicos. En el otro extremo, la ciudad que más o la entidad que más problemas tiene de recuperación es precisamente la capital. Hay 224,000 empleos menos en Ciudad de México ahora de los que había hace 2 años. 224,000 empleos. Y el segundo lugar es Quintana Roo. Quintana Roo tiene 58,000 empleos menos ahora que hace 2 años. En el caso de Quintana Roo es muy clara la respuesta. Tiene que ver con la crisis del sector turismo. Hay una recuperación del sector turismo, pero todavía no alcanzan los niveles que llegó a tener. ¿Por qué la Ciudad de México trae este desbalance, digamos, tan negativo de empleo? Yo diría que industrias clave en la ciudad no se han reactivado. Claramente industria de la construcción. Y Paula no me dejará mentir, la Ciudad de México es una ciudad también que tiene una industria turística muy fuerte. Pensamos en turismo y la mirada o la cabeza se nos va a Quintana Roo, pero la segunda ciudad más importante en turismo en el país es precisamente la capital. Claro, claro. Tenemos también estados que ya traen una franca recuperación, que no tienen que ver con obra pública o con inversión pública, y el mejor ejemplo es Baja California. Baja California trae 61,000 empleos más ahora de los que tenía hace 2 años. Fíjate. Y eso nos ayuda, lo hemos comentado en este espacio, para recordar la parte de la economía mexicana que mejor se está comportando es precisamente la que está vinculada a manufactura exportación. Si pudiéramos decirlo de manera casi caricaturesca, que Tijuana y Baja California es la capital de la maquiladora, pues es normal que sea la entidad donde más empleos se ha recuperado. 61,000 empleos más que hace 2 años. La lista es interesante y desde mi punto de vista, para mí el diálogo con ustedes tiene que ver con, no hay un indicador económico más relevante en lo social que el empleo. Podemos discutir qué consumo, qué ahorro, qué inversión, pero donde se nota si la economía funciona o no y que la gente lo siente en su bolsillo es en el empleo. Empleo y salarios, ¿no? Porque unos datos que también sale de esta encuesta nacional de ocupación y empleo nos dice que en enero
del año 20, el 58% de la población ocupada ganaba hasta 2 salarios mínimos. En mayo, este porcentaje del 58 subió al 65%. O sea, se están generando más empleos, pero se están generando también empleos menos bien pagados que lo que estábamos hace 2 años. Sí, que tiene que ver, también hay que recordar que mucho del empleo, por ejemplo, en el sector turismo, corresponde a esta variable que se llama economía de las propinas. Claro. El salario base es muy bajo, también en ventas es otro caso, salario base es muy bajo y a partir de ahí lo que tienes es, vas a ganar dependiendo de cómo esté la actividad. Turismo y ventas han sido muy golpeadas. Daniel. Bueno, pues, más que otra cosa, Luis, el subempleo es muy importante. Ahí que caen lo de las propinas, porque Chihuahua tiene, por ejemplo, un subempleo del 34.3% hasta mayo de este año. Sin embargo, no se tiene muy claro, por lo mismo, porque no se puede definir cuánta gente está en propinas o en el área de servicios con base en este sueldo, y el subempleo sigue creciendo o está bajando. Es mi pregunta para ti. El subempleo se mantiene desgraciadamente a niveles muy altos, se mueve dentro de un rango. Una tercera parte de la población está en subempleo. Para ponerlo en términos coloquiales, subempleado es una persona que tiene ocupado una parte de su tiempo, quisiera trabajar más y no encuentra. Bien. Yo diría típicamente una trabajadora doméstica que tiene capacidad para trabajar 5 días a la semana y solo está pudiendo trabajar 1 o 2, corresponde al subempleo. Muy bien, Paola. A ver, yo tenía 2 preguntas para Luis Miguel, pero ya una se medio resolvió, que era justamente hablar de la calidad de los empleos que se han recuperado. ¿Y cuál es la otra pregunta? Porque el tiempo corre. Los sueldos promedios, por ejemplo, y la otra sería, ¿cuáles son los sectores que menos empleo han recuperado? ¿Y cuáles son los que más han recuperado en promedio? En términos generales, el turismo y servicios, comercio, la están pasando muy mal. Hay que recordar, se perdieron 1 millón de empresas de un total de 5 millones y predomina el pequeño comercio. Las que le está yendo mejor es industria, manufactura, exportación, y hay un dato nuevo que vale la pena luego dedicarle un comentario en el programa. Empieza a aparecer en el IMSS como trabajador formal, trabajadores agrícolas, y tiene que ver con un sector agrícola moderno del que Marco puede hablar muchísimo, pero es, por ejemplo, un trabajador que trabaja en un invernadero que ya tiene un nivel de calificación, más requerimientos, y aparece ya más bien como una especie de obrero de la agricultura, claro, más que como agricultor. Es una rama que está creciendo muchísimo y tiene que ver con exportaciones, por ejemplo, de berries, de aguacate y todo esto. Tomate, mucho tomate invernadero. Marco. Desafortunadamente, recuperación del empleo tiene que ver mucho con factores externos, principalmente la recuperación de la industria norteamericana asociada pues a toda la industria maquiladora mexicana. La parte que más preocupa es que lo que ha venido recuperándose con capacidades propias básicamente es empleo informal, lo cual abre una brecha todavía mayor a la que traíamos antes de la pandemia. Es muy preocupante el tema del crecimiento del empleo informal en nuestro país y no se ve que estemos tomando ninguna medida para poder apoyar la formalidad. Y eso podría, digamos, pegarle más a la baja calidad del empleo que tenemos en el país. Por eso ves el aumento en 7 puntos porcentuales de la gente que gana hasta 2 salarios mínimos. Exacto. O sea, se están generando empleos mal pagados. Pero bueno, más vale un empleo más pagado que no tener un empleo, ¿no? A fin de cuentas. Sí. Para concluir, Luis Miguel. Que llamar la atención tenemos que seguir hablando de recuperación, pero siempre mencionando la palabra, ponerle signos de interrogación en el sentido de decir, no es un proceso concluido, es un proceso en marcha,
casi por empatía para aquellas personas que no están sintiendo la recuperación, tenemos que decir, hay una parte de la economía que está recuperando y otra que por desgracia sigue batallando, sigue abajo de los niveles de flotación. Y lo que es el turismo, pues todos los pronósticos dicen que hasta el 24 o 25 se van a estar llegando a niveles del 19. No lo digo yo, lo dicen los expertos consultados por la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas y de otros grupos internacionales. Entonces eso nos va a seguir golpeando. Lástima. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.